Bienvenidos a Diario de Copas, nuestro espacio en France 24 para analizar la actualidad de la Copa América y la Eurocopa. Los estaremos acompañando a lo largo de todo el desarrollo de estas competiciones. Estos son los titulares. Francia debuta en la Euro ante Alemania y en Múnich los campeones del mundo integran el denominado Grupo de la Muerte también con la Portugal de Cristiano Ronaldo, vigentes campeones de la selección de Hungría. Tenemos informe desde París. Hay polémica en España después del debut con empate ante Suecia. Las miradas están sobre el delantero Álvaro Morata. Sus compañeros lo defienden y critican los pitidos de los aficionados en el estadio de Sevilla. Argentina empató ante Chile en su estreno en la Copa América y Paraguay comenzó con goleada. Analizamos la primera fecha de la Copa. ¿Cómo van los favoritos? Vamos a empezar hablando del Grupo de la Muerte en la Eurocopa, pero antes es un placer para mí saludar a nuestra invitada en estudio, Sara Castro, directora del diario AS. Hola Juan, un gusto como siempre estar con ustedes. Así es, y se abre entonces este Grupo F en una jornada esperada por muchos. Ahora mismo está en juego el partido entre Hungría y Portugal, estos últimos campeones defensores, minuto 55, empate a 0 en la segunda parte. Más adelante, duelo estelar entre Francia y Alemania. Es por eso que vamos a París con nuestra periodista Erika Olavarría, quien nos cuenta cómo viven los campeones del mundo este debut en la Euro. Con la confianza de ser los actuales subcampeones de Europa desde el 2016 y campeones del mundo desde Rusia 2018, así llegan los franceses esta noche a su estreno en esta Eurocopa 2021 en Múnich frente a la dueña de casa, Alemania. Los fanáticos se sienten favoritos y así lo hacen sentir en medios de comunicación, en redes sociales e incluso en el país vecino. Los galos cuentan con un medio campo y con una defensa muy sólidos y además con una delantera de miedo formada por Mbappé, Giroud y Griezmann, y a la que se suma el hijo pródigo Karim Benzema, que regresa para demostrar al mundo lo que ya saben en Madrid, que es un goleador de talla internacional. Pero Francia no ha tenido suerte, ha caído en el Grupo de la Muerte frente a Alemania, un país que viene con sed de venganza después de haber sido eliminada en la primera ronda del Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Debe enfrentarse también a Hungría y a Portugal, que cuenta, además de Cristiano Ronaldo, con toda una nueva generación de jugadores que se está luciendo en los campeonatos europeos. Sara, una Francia que, como decimos, viene con un cartel de favorita, se enfrenta a una Alemania un poco en un proceso de reconversión. Un poco hay una ligera ventaja, digamos, a priori frente para los franceses. Por supuesto, pues hablamos del vigente campeón del mundo, pero sobre todo un duelo de escuelas de fútbol, ¿no? Hablamos de una Francia que con Deschamps logró ese campeonato y que más que redefinir su favoritismo, lo que tiene que decidir en este momento es cuánto va a durar su hegemonía en el fútbol. Ya lo explicaban muy bien, tiene una delantera de lujo con Mbappé, Griezmann, Benzema que regresa, y por su parte Alemania, que ellos apostaron por un juego más elaborado, pero que parece que en este momento no cuenta con las fichas para lograr poner esa idea, sobre todo sobre el campo de juego. Ya Joachim Löw anunció que este es su último torneo con la selección alemana, una selección alemana que además se había enfrentado en Francia justamente en un gran torneo en el 2016, fue triunfo para Francia en las semifinales, así que vamos a ver un partido muy, muy interesante, porque de todas formas ese ADN alemán sigue estando presente. Alemania es Alemania, eso es cierto. ¿Y qué podemos decir acerca de los dos rivales que ahora mismo están jugando? Portugal, vigente campeona, y Hungría, que viene de la repesca. Hablar de Portugal es hablar de Cristiano Ronaldo, de un largo proceso también con Fernando Santos al frente del equipo, incluso se dan el lujo de dejar a un gran jugador como Joao Félix en el banco. Y Hungría es la cultura del fútbol, son 2 veces subcampeones del mundo, es hablar de Puskás, es decir, es un equipo que seguro va a dar problemas, lo sabemos, hasta el momento va 0-0, es un equipo que seguramente va a intentar pelear, rasguñar puntos en este Grupo de la Muerte, entendiendo además que los otros, por ser grandes, van a tener que disputarse mucho esas participaciones en este momento. Minuto 58 de partido, continúa el 0-0 entre Hungría y Portugal. Un poco sorprendente todavía ese resultado. Van a dar pelea, Hungría va a dar pelea, el técnico que es Marco Rossi además dice que admira mucho al argentino Marcelo Bielsa, que con él descubrió el fútbol, se conocieron en América de México, así que va a ser un equipo interesante para ver. Seguro que sí, seguimos hablando de la Eurocopa porque ayer, el lunes, debutó España, una de las favoritas para muchos, y empataron contra Suecia en un partido que dejó todas las miradas frente al delantero español Álvaro Morata. Tuvo una ocasión clara, fue titular y
fue un jugador que incluso salió pitado en el estadio de Sevilla, en la Cartuja, por algunos aficionados españoles. Sí, eso suele pasar con España y es que incluso jugando de local hay parte de la hinchada que no acompaña al equipo. ¿Qué es lo que pasa con Álvaro Morata? Es un jugador emocional, es un jugador que viéndole la cara a uno se da cuenta lo que está pensando y eso a veces no es bueno en el fútbol. Él erra una oportunidad y es difícil que salga de ese bache. Es importante ese acompañamiento que está sintiendo del grupo, del equipo, pero sí hay que decir que España no empató ayer a causa de Álvaro Morata. Tuvo una posición del 85% durante todo el partido, solo que Suecia esperó muy atrás, le cerró los espacios, ellos tampoco encontraron la manera de romper esas líneas de presión, así que no es solo Álvaro Morata, creo que Luis Enrique va a tener que trabajar. Vimos eso sí, un Coque muy importante, siendo líder en todas las alturas del terreno de juego, así que creo que España tiene que recomponer, pero tiene muchas jóvenes fichas y sobre todo muy interesantes. Lo de Pedri, yo creo que fue de menos a más durante el partido, así que vamos a ver una España interesante también. Precisamente ya hoy Pedri, jugador de 18 años que debutó ayer en la Eurocopa, fue uno de los que habló en rueda de prensa y expresó así su malestar por esos pitidos. Bueno, yo creo que es mucho mejor jugar cuando la gente te aplaude que cuando te pita. Yo quiero pues quedarme con los aplausos de la gente que nos animó, que yo creo que nos va a ayudar mucho más que quedarnos con lo malo. Escuchábamos a Pedri, jugador canario con ese acento característico. Pasamos a la Copa América porque ya terminó la primera fecha del torneo y vamos a repasar los encuentros de ayer lunes. Argentina empató contra Chile y en la noche Paraguay venció a Bolivia por 3-1. Vamos a hacer un balance entonces de los favoritos a los que ya vimos en acción, entendiendo como favoritos a los históricos, a Argentina, a Brasil y a Uruguay. Bueno, de Brasil hay que decir que ganó cómodamente ante un Venezuela absolutamente diezmado, lo hemos repetido en diversas oportunidades. El COVID, por supuesto, los puso a armar un equipo casi que desde cero. Brasil no mostró, digamos, un gran despliegue del juego, pero sin duda es el gran candidato porque tiene un gran proceso con Tite y porque demostró además que en ataque, sin mucho, puede ser muy efectivo y en defensa no tiene ningún inconveniente. Ahora seguimos con Argentina. Argentina ayer tuvo un primer tiempo interesante y lo interesante más allá del golazo de Lionel Messi es que está logrando una estructura en la que él no es indispensable en todos los momentos del partido y eso es fundamental. Sin embargo, el equipo se le cae a Lionel Scaloni, tiene unos baches anímicos que le cuestan, como le costó ayer el empate en un penal y luego la imposibilidad de volverse a ir arriba en el marcador. Lionel Scaloni todavía con bastante trabajo, pero lo mismo, fichas interesantes con las cuales trabajar. Y sobre todo algo que le pasa en las segundas partes, que hemos visto. Sí, en las segundas partes le cuesta mucho mantener esa mentalidad, parece que la idea no convence y no logran mantener el ritmo durante los 90 minutos. Insisto que Messi no necesita estar pendiente en todas las zonas del partido, eso es importante porque no pueden ser Messi dependientes. Creo que se necesita que Messi también empiece sobre todo a desequilibrar, siendo como una ficha fuera del sistema, ¿no? Llegando más o menos a sorprender. Chile también, que viene una especie de reconversión. También tenemos que hablar acerca de otros países que podemos decir que aspiran al trofeo. Colombia, Chile efectivamente, y Perú, a la que tampoco hemos visto, y Uruguay tampoco la hemos visto. Claro, Uruguay nos falta por verlo en ese primer grupo de favoritos. Y hablando de Chile y de Colombia, Colombia creo que logró un triunfo poco cómodo, pero muy importante empezar ganando, por lo que significa acercarse a la clasificación. Creo que lo que ha hecho Rueda es tener un equipo sólido defensivamente, muy solidario sobre todo, y eso es fundamental. Ha logrado ser efectivo, vimos fantasía en ese gol de Edwin Cardona, y eso también es importante. Chile empieza un proceso con Martín Lazarte, y creo que lo que ha conseguido es muy importante, porque ha demostrado que en un equipo sin Alexis Sánchez, su gran figura, también puede tener variantes y por momentos complicó mucho a Argentina. Y estamos muy pendientes de ver a Perú, que además está también en el grupo en la zona de la selección de Colombia. Además, con Chile vimos algo que también hemos visto con Colombia, que están aprovechando para hacer muchos cambios y hacer eso que dice Rueda, de probar con varios equipos porque pasan 4 de 5, entonces se lo pueden permitir en esta primera fase. Sí, lo hemos dicho, aquí en esta Copa América vamos a ir mucho de eso de ajustar, probar, comprobar, examinar variantes porque son equipos grandes que van a intentar sobre todo eso, tener un equipo muy ajustado de cara a Qatar 22.
Así es, esta Copa América que tiene de momento ese pequeño descanso de 2 jornadas. Y antes de terminar, repasemos otras noticias de la Eurocopa y la Copa América. Y comenzamos hablando de la Selección Colombia porque el jugador Frank Fabra ha sido convocado y el que abandona la concentración es Jairo Moreno, que tiene una lesión muscular. Fabra es el segundo jugador de Boca Juniors que se integra al combinado cafetero junto con Edwin Cardona. El danés Christian Eriksen publicó en redes sociales la primera foto desde su desvanecimiento del fin de semana en el partido ante Finlandia. Estoy bien en medio de las circunstancias, dice el jugador del Inter desde la cama del hospital. Y la UEFA abrió un expediente disciplinario al jugador austriaco Marko Arnautovic después de que el Macedonia del Norte hiciera un llamado a revisar las palabras del delantero en el duelo de ambas naciones del domingo. Macedonia asegura que Arnautovic, de origen serbio, se dirigió a Jani Oliaski, de raíces albanas. Minuto 64 de partido, continúa el empate entre Hungría y Portugal, queda media hora de partido. Sara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Un placer, yo creo que van a venir jornadas aún más interesantes, equipos más consolidados, y así que vamos a vivir una temporada magnífica. Y a ustedes, como no, muchísimas gracias por habernos acompañado en Diario de Copa. Les recordamos, los vamos a acompañar durante todo el desempeño de estos torneos. Quédense porque hay más, mucho más en France 24 y France24.com.